con Alejandra Matus, Daniel, que ya está con nosotros. Feliz. Pero por supuesto, porque hoy día tenemos un programa de grandes invitadas. Así que ya está Ale Matus lista para conversar con nosotros. Sé que tenía hoy día que conversar con muchos medios de comunicación. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Una maratón. Claro. La Aletón. Desde Estados Unidos, ¿no? Desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, sí. Todavía estoy aquí. Sí, bienvenida. En mi cuarentena. Bienvenida, muchas gracias por conectarte con nosotros. La última vez que conversamos estaba todavía no se había comprobado tan fehacientemente tus primeras sospechas, Alejandra, que tenían relación, ¿no es cierto?, a los números de fallecidos y a lo que se estaba utilizando, ¿no es cierto?, la forma en que el gobierno estaba contabilizando los lamentables fallecidos por COVID. Esto ha ido avanzando y hoy día la verdad ya incluso centros de estudio como Espacio Público han confirmado tu primera como duda, digámoslo, que es la pega de los periodistas, ¿no? Dudar. Hola, sí. Me parece primero el gran trabajo que ha hecho Espacio Público desde su condición de un organismo público, privado con acción pública, que me parece que ha sido muy importante y que es muy importante en todas las sociedades democráticas tener organizaciones que pongan en tensión o hagan análisis independiente de las afirmaciones que hacen los gobiernos, precisamente porque eso ayuda a que las políticas públicas que se adopten sean mejores. En este caso, finalmente ayudó a que el gobierno mejorara su propio criterio. No es todavía hay un subreporte importante que les puedo explicar en detalle por qué se produce, pero quiero decir en primer lugar que me parece un avance que el gobierno cambiara su actitud inicial de decir que era la posibilidad de un subreporte de fallecido era prácticamente nula, de acusar de viroterrorismo a las personas que levantamos información distinta, a haber aceptado que por lo menos este primer grupo de 653 personas no habían sido contabilizadas como correspondía. Daniel. A mí me interesa preguntarte, Alejandra, porque mi impresión, tomando estadísticas de los países que tienen más o menos la misma cantidad de afectados, ¿no? de infectados, por decirlo así, contagiados, seguimos estando bajo en la cantidad de fallecidos estadísticamente, una cuestión como que es matemática al final, con la tristeza que eso produce. Entonces, me interesa conocer esto del su reporte de fallecidos que tú hiciste y que yo también creo que existe todavía, digamos. O sea, mira, el gobierno hasta ahora tiene que ver con cómo cuenta el gobierno. El gobierno hasta ahora, ¿a quién contaba? Contaba a una persona que llega al hospital, que tiene un diagnóstico de COVID, que se le hace un PCR y que el PCR llega antes de que la persona fallezca, entonces el médico a cargo o de turno ingresa esa información a Epivigilia, que es el sistema de comunicación de los servicios públicos con el gobierno. Si el test PCR no ha llegado antes que la persona fallezca, esa persona no se contabilizaba y quedaba fallecido en el certificado de función como sospechoso de COVID, aunque el test PCR llegara después. Si el test a esta persona probablemente le iban a informar a la familia que tenía que sepultarla con protocolo COVID y digamos, y así se hacía, pero no quedaba contabilizado como un fallecido COVID. Lo que hizo el gobierno ayer fue, según las propias palabras de las autoridades, decir, bueno, pusimos a una persona con una plantilla Excel donde están todos los resultados PCR y con otra plantilla Excel donde están los certificados de defunción y hicieron un match entre los que dicen sospecha COVID con un PCR que llegó después y que no había sido contabilizado. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo es mejorar su propia contabilidad que no estaba afinada
porque los PCR se están demorando mucho, digamos, y se perdía la información cuando el PCR llegaba después. Pero esto todavía deja fuera a una persona que llegó a un servicio hospitalario y falleció en la urgencia antes de que se le hiciera PCR. Si no tiene PCR, no va a ser contabilizado. Y deja a un universo todavía mayor de muertes domiciliarias. En Chile, los estudios que están vigentes estiman que un 46% de las personas mueren en su casa. Esto es mayor que el 44% que muere en hospitales. A lo mejor ese porcentaje ha variado en estas circunstancias, pero de todas maneras eso es un universo muy importante, porque en Chile no se le están haciendo PCR a las personas que mueren en sus casas, salvo casos muy excepcionales. Pero en general, aunque tenga sospecha, aunque se le haya dicho telefónicamente, por ejemplo, a estas personas, a muchas personas han llamado, ¿qué síntomas tiene? Tal y tal, ya, guarde cuarentena, quédese en su casa. Si a esa persona no le hicieron PCR, no fue diagnosticada, no está, digamos, en algún registro, no fue contabilizada antes y no va a ser contabilizada ahora. Luego, tampoco se contabilizan a otro 10% de personas que normalmente mueren en hogares de ancianos, en la calle y en las cárceles. Salvo, vuelvo a decir, casos excepcionales, porque ha habido, por ejemplo, algunos casos de reos, de reclusos que fueron trasladados a la enfermería y de ahí a un hospital y que sí fueron testeados. Pero si murió otro que no cumplió estas características, que murió antes de ser testeado, tampoco va a ser contabilizado. Y me parece que hay un aspecto que en Chile me sorprende que no se haya estudiado, que son las muertes en hogares de ancianos. Hace poco subí las estadísticas de Ñuñoa, ¿ya? Donde para que nos hagamos un orden de magnitud, en Chile las estadísticas oficiales ponen la letalidad, es decir, número de personas que mueren sobre número de contagiados, en un 1% aproximadamente. En los hogares de ancianos de Ñuñoa la letalidad es de 14%. Es decir, hay del universo de ancianos que han sido detectados y han sido testeados, el 14% muere. Entonces, los han contabilizado porque ahí no hay epivigilia digamos, a veces esos test son los test que otorgan las municipalidades. No existe claridad, no están los datos para chequearlo tampoco. Entonces, en todos los países donde ha llegado el virus, los lugares donde se concentran personas, y especialmente personas en edad de riesgo, como son los hogares de ancianos, son lugares de alto cuidado y de mucha atención, porque, por ejemplo, en California el primer gran foco fue un hogar de ancianos. Claro. Y en Chile están totalmente, digamos, no sé si es una cosa cultural o tiene que ver con los parámetros médicos en los que estamos acostumbrados de decir, bueno, ya está tan viejito, ¿para qué? Claro, es más o menos que lo que se vaya tranquilo. Que se vaya tranquilo, claro. y le damos algo para que no sufra, pero no están siendo considerados como pacientes de prioridad médica, y por lo mismo también no son pacientes que normalmente se estén contabilizando en las cifras. Por eso el subreporte todavía probablemente está o sea, el subreporte alto, claro, existe. Claro, existe todavía, y también así lo revela el exceso de mortalidad, que el indicador que hice en marzo y que hemos continuado haciendo, va aumentando la brecha. O sea, si bien han aumentado el reporte de muertes oficiales, todavía hay una brecha alta respecto de la gente que muere más allá de lo esperado para este mismo periodo. Entonces, probablemente todavía hay mucho trabajo que hacer para ajustar esa mirada, y lo importante de hacerlo
esto es bueno recordarlo, no es porque, digamos, un afán morboso o digamos... O que queramos que haya más muertos, tampoco. Claro, que queramos ni que nos alegre, por Claro, supuesto, ni que claro. querer ganar un gallito a nadie, digamos, ni que Chile baje de ningún ranking. Lo importante de este indicador es porque como es una cifra que no se puede desmentir, que es dura, digamos, es un dato y es un dato que queda inmediatamente en el registro civil, más allá de que, no sé, porque un caso se demore, que ya, digamos, siempre hay excepciones, pero el registro civil es la fuente más sólida respecto del registro de defunciones y está actualizada al día, y entonces se pueden adoptar políticas públicas confiando en ese indicador más que en el indicador de testeo y porque el número de testeo depende de la capacidad del país de procesar los test, Exacto. de que no se pierdan los test, de que hay más test que se hacen más en unas regiones que en otras, en fin, digamos, el testeo y el número de testeo es mucho más poco confiable que el número de fallecidos. Es más, porque permite proyectar y adoptar políticas públicas más certeras, digamos. Tengo un dato que nos puede servir a todos, porque ayer conversábamos que Chile se había convertido en el país que tenía más casos por millón de habitantes y la verdad es que no es así. Fíjate que Chile es el cuarto país que tiene más casos por millón de habitantes. Primero está Qatar, luego está Bahrein, luego Kuwait y luego viene Chile. Después Singapur y España. Ese es el orden. Sin embargo, Chile, dentro de esa misma cantidad de países, la diferencia de la cantidad de test que hace, y justamente lo que estamos conversando, es enorme. O sea, Qatar tiene 92.000 test por millón de habitantes, Bahrein, que son países riquísimos, ¿no? 220.613 test por millón de habitantes. Kuwait, 74.694 test por millón de habitantes. Y Chile, solo 37.098 test por millón de habitantes, que es harto igual dentro de nuestra región, ¿no? Dentro de Latinoamérica. Pero si nos comparamos con esos países que están sobre nosotros en nivel de contagio, hacemos muchísimo menos test que esos países, porque sabemos que faltan algunos insumos incluso para llegar a eso. Alejandra, igual recibiste hartas críticas en un momento, sobre todo, incluso, y a mí eso me dolió más que todas, yo creo, de colegas, de hombres periodistas que te criticaron mucho. ¿Crees que había un sesgo machista en esas críticas? Sí, no solamente... había un sesgo machista, yo diría, no me di ni cuenta de los colegas, la verdad. No sé qué colegas fueron, pero... Me parece muy sano. No me enteré. Muy sano. Muy sano. Después me contáis para ponerlos en... Eso, para bloquearlo. Para bloquearlo. Pero sí hubo, digamos, un gran entusiasmo de hombres, sobre todo del mundo estadístico, de desacreditar la investigación. A lo mejor motivados por un sincero celo respecto de la información o pensando que podrían estar erróneas, pero sí me parece que un sesgo machista los llevaba a pensar que esta mujer, periodista no más, claro, no podía, publicando en Twitter, no podía ser verdad. Digamos que partían descontando los datos, todos esos sesgos y por lo tanto orientaron su investigación a desacreditar y no hacia con un sentido de curiosidad científica a probar las dos hipótesis, ¿no? La hipótesis de que pudiera ser verdadero y la hipótesis de que pudiera ser falso. Pero bueno, ese momento ya pasó. Sí escuché comentarios de colegas mujeres que directa o indirectamente me trataron de amarillista o alarmista o digamos epítetos por ese estilo. También una crítica de la que me hago cargo que me hizo directamente en la cara, y se lo agradezco porque fue en un programa de Francisco Martorell, de que de alguna manera la publicación en Twitter debilitaba la acción de los medios de comunicación profesionales y los equipos de prensa. ¿Ah, sí? Respecto del amarillismo y el alarmismo, me parece que es absolutamente injustificada. Ayer publiqué todo el proceso de
de análisis de datos que hice, por supuesto asesorada, y por supuesto después de haber puesto en tensión con personas que buscaban, digamos, ver otras razones por las que esto podía ser posible, pasando las pruebas de significancia estadística y de todo, digamos, todas las cosas que hacen los científicos con los números antes de publicarla, y cuando lo publiqué lo hice con la seriedad profesional que me es posible tener, con datos que además eran secretos en ese minuto. Exacto. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la ética profesional, no siento que haya cometido digamos, no tenía ningún afán alarmista, todo lo contrario, mi afán era publicar información de relevancia pública, y tan relevante era que al final el gobierno ha tenido que modificar sus criterios. Exactamente. Ahora, sí, claro. Ahora, respecto del debilitamiento de los medios de comunicación, y se lo dije a Francisco, me parece que estamos en veredas totalmente distintas de análisis. Me parece que publicar en Twitter es un medio de comunicación, es una plataforma de debate público tan válida como cualquier otra, y es la herramienta que yo tenía a mano. Digamos, no estoy Exacto. en ningún medio de comunicación en el que yo, o sea, esa no es mi responsabilidad, digamos. La responsabilidad, me encantaría ser parte de un medio y de un equipo, pero no soy, digamos, eso no corre por cuenta mía, es como culpar al empedrado. Claro. Es como que, y además que sabemos que los medios de comunicación chilenos tampoco están muy abiertos en general, por eso, ¿no? te digo, O sea, ¿de claro, qué estamos hablando? O sea, sí, es como... ¿de qué estamos hablando? O sea, claro, no es que yo esté rechazando ofertas de trabajo que me llegan todos los días a la puerta de la casa. O sea, imagínate, nosotros tuvimos que emprender en plena pandemia, no nos quedó otra, y es como, o sea, ¿de qué estamos hablando? Oye, Ale, ustedes que debilitan a los matinales oficiales, ¿no? Estamos debilitando los matinales. A propósito de matinales oficiales, mira, Paula C. Grande dice, Paula CJ dice, grande Alematus, gracias totales por haberte paseado a los panelistas del Mega. Eres seca, grande, brillante, mi admiración absoluta para ti, dice, y la gente te está mandando pura buena onda por aquí. Dice, los colegas no importan, no valen nada, dice. Laura Montoya dice, es que hay periodismo periodístico, como dijo Oscar Cortado. Muy cierto. Y Lalo Mora dice, lo bueno es que conocimos el ministro de Ciencias, es la única vez que ha hablado criticando el informe. Daniel Stingo. Sí, yo quisiera decir dos cositas bien básicas. Yo, Alejandra, yo soy abogado, estudié en la misma escuela que tu hermano, con Jean-Pierre, ¿sí? Él es 2 años más chico, eso sí, yo soy más viejo. O 1 año más chico es Jean-Pierre que yo. Y además un gran penalista. Pero, entonces, yo no tengo la mirada, ¿por qué hago esta distinción? Porque yo no tengo la mirada de periodista, no lo soy. Pero lo que sí puedo decir como de ciudadano común y corriente, es que lo que tú hiciste fue mirar cosas que estaban... Porque tú no, cosas que estaban a la vista, o sea, pedir datos al registro civil, es una cuestión que cualquiera lo puede hacer con ley de transparencia, de hecho ahora lo están entregando ellos mismos. Entonces, no entiendo mucho la crítica cuando lo que hizo Alejandra es desde Estados Unidos decir, esto no me suena, así yo lo interpreto, si puede estar mal, esto no me suena, calza, no me estoy calza, acá, claro. voy a hacer un estudio, claro, estoy con mi familia en otra parada, pero no me suena, voy a investigar un poquito. Investigo, veo algo que no me calza y lo pongo a disposición. Eso es. Entonces, más allá, o sea, deberían estar agradecidos de rodillas que le hizo la pega a una persona que no está en esa, porque está en otra, está estudiando, está con su familia, está en otra cosa. Pesca datos y dice, esto no me suena bien y lo busco. Entonces, yo en ese sentido creo que al contrario, y el que sí te hizo un homenaje fue el director de Espacio Público, ¿no? Eduardo que lo dijo, sí, él es muy generoso en eso. Entonces, porque es verdad, pues si fuiste justo, tú la que empezó. Eso, justo, más que generoso. Sí, absolutamente justo. Claro. Si tú Pero que hay que tener una dosis de generosidad para decirlo, porque muchas podría haberlo obviado, digamos. Sí. Aún siendo justo podría haberlo guardado. por cierto. Sí. Pero habla bien de él. Y de la institución que está representando hoy día. Yo he visto, ayer me metí a Espacio Público a ver quiénes eran y me encontré que había bastante gente con harto sentido común adentro. No son de izquierda, son más bien centro izquierda, un centro, pero me parece gente con mucho sentido común, gente que quiere hacerle un bien al país. Eso es lo que yo sentí.
Entonces, deberían invitarte a ti a funcionar, o también si querés funcionar con el mundo, con la voz de los que sobran, yo te invito, Alejandra, no tengo ningún problema. Claro. No, en la voz de los que sobran. Para que no sigamos debilitando los medios. Eso, siempre claro. va a tener. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque siempre me han dado un espacio, así que no tengo nada que decir. Marlene, sí quiero aclarar que las solicitudes que yo hice por transparencia todavía están pendientes. Yo no he recibido ninguna información por transparencia. La primera información que yo obtuve, la obtuve gracias a una fuente reservada que me pasó información oficial del registro civil. Claro. Pero fue a través de una fuente reservada y eso me permitió hacer primer análisis. Y yo creo que también eso fue importante porque puso en el tapete la falta de disponibilidad de acceso a los datos. De hecho, fue por esa polémica que luego el registro civil liberó parcialmente los datos, no todos los datos que se necesitan para este análisis, pero por lo menos liberó la fuente de datos con la que otros investigadores han podido seguir haciendo análisis y decir con otras metodologías. Me parece que el número de Alejandra está inflado, o es correcto, o está mal hecho, lo que quieran, digamos, pero ha sido gracias a que ahora esos datos están disponibles que esos análisis se pueden hacer. Exactamente, faltaba mucha información. ¿Qué te parece? Siguen escribiendo, la gente te manda mucho cariño. También alguien cuenta que desde Montreal, que en Canadá se habla de la explosión de casos en Chile. ¿Qué te parece cómo el gobierno ha llevado comunicacionalmente esta crisis? A mí no me gusta hablar de lo comunicacional porque creo que ese es el vicio chileno. A ver. Entender la política a través de lo comunicacional. Siempre, digamos, me parece que por lo menos desde mediados de los 90 y tal vez antes, las autoridades han tratado de gobernar a través de un relato, más que de la acción concreta y real. Y eso pasa más o menos colado cuando yo estoy hablando, por ejemplo, del ranking de Chile en los mejores países de economía. Ya, tú lo puedes discutir, puedes analizar si es correcto o no, pero nadie se muere por eso. Pero cuando tú usas los relatos comunicacionales para tratar de mostrar un cuadro mejor del que tienes en el curso de una pandemia, es más peligroso, digamos, tiene consecuencias, porque o se adoptan políticas no lo suficientemente severas cuando la realidad de la información lo requiere, o la gente también adopta una actitud de que Chile tal vez distinto, es esto que decía Daniel, ¿no? Cuando yo empecé a buscar esta información, había mucha gente que creía que Chile era distinto, que a lo mejor a Chile había llegado otra cepa, que escuché de todo, gente seria diciendo que a lo mejor había una componente genética de nuestra ascendencia mapuche que nos hacía más inmunes. Cuando la pregunta era obvia, ¿no será que los datos están equivocados? ¿No será que falta información? Porque la excepcionalidad de Chile respecto de... Eso sí que era, más me parecía mucho más absurdo pensarlo, porque la epidemia ha pasado por todo tipo de naciones, por todo tipo de componentes genéticos, climáticos, culturales, y ha tenido un efecto similar. Entonces yo no veía ninguna razón seria sustentada para pensar que en Chile esto fuera a ser distinto. Y lamento que haya habido ese convencimiento, y no solamente probablemente a través del mensaje comunicacional, sino también de lo que se creía. A lo mejor las autoridades creían esto que decían y no adoptaron a tiempo políticas que pudieron haber evitado, por ejemplo, el colapso en Santiago. Anoche, la misma Isquia Siches confirmó además algo que muchos medios independientes veníamos diciendo, que es el colapso del Hospital San José. Y ahora fíjate que me encuentro recién, estoy así como mientras converso para leerte los comentarios de la gente. Gobierno publica protocolo para reapertura y evitar contagios en restaurantes y cafés. Siento que estamos en la peor etapa de la pandemia. ¿Ahora? Sí, ahora. Esto es ahora, hace
9:28 AM. Pero yo creo que no es para instaurarlo ahora. Yo creo que sería absurdo si pretendiera instaurarlo ahora. Yo creo que cuando pase la pandemia será, pero no. Pero es que si tú sería absurdo pensar publicando ahora, es como que el Ministerio de Economía lo detalló están que publicando, pero no dice cuándo. O sea, sería lo más tonto que hay tratar de decir que lo van a hacer ahora. Se estarán adelantando. De todas maneras, no debieran publicarlo. Es no que a eso voy, claro. Porque, ¿para qué lo publicas? Si tienes esos planes, guárdalos y públicalos cuando sean atingidos, porque si no generas confusión. Es que ahí genera confusión. A mí ahí, por ejemplo, para graficarlo nomás en términos reales, yo ayer cumplí 3 meses en cuarentena en el estado de Nueva York. Y se levantaron ayer recién a nivel, en la fase 1, la reactivación, que es reactivación de ciertas actividades con testeo, con tomarle temperatura a los trabajadores, con distanciamiento social, etcétera, etcétera, para ver nomás como probar si es que se puede levantar la cuarentena. Entonces, no antes de un tiempo razonable, largo, se logra aplanar la curva. Recordemos que las cuarentenas tienen efecto hacia el futuro, no hacia el pasado. Las cuarentenas son preventivas, no curativas. Entonces, si yo aplico la cuarentena que se aplicó en Santiago, cuando se haya aplicado, va a tener efecto para los contagios desde ese día en adelante. Toda la gente que se contagió antes, ya es la ola que está ahora colapsando los sistemas de salud. Las personas que se están muriendo hoy día son las personas que se contagiaron hace un mes aproximadamente. Entonces, las cuarentenas no son un switch que uno puede levantar como prende la luz y apagar y tiene efecto inmediato. No tienen efecto inmediato. Y eso ese es, yo creo que el clamor desde todo el mundo científico, no solamente los periodistas o las organizaciones sociales, de adoptar las medidas con precaución, no con temerarios. Esta es una actitud temeraria, estar todo el tiempo pensando, ya, mañana abrimos, mañana levantamos, ¿no? O sea, si la preocupación es por la salud de las personas, porque sin salud no hay economía, también eso es importante, no son temas que uno pueda separar, no debes estar todo el tiempo hablando de cómo lo vas a hacer para ir a un café. Lo que tienes que estar hablando cómo lo haces para que la gente se pueda quedar en la casa, para que tenga los recursos económicos suficientes, para que los médicos y los personal de salud, las técnicas de enfermeras, que se han muerto varias ya, puedan tener equipo de protección, haya personal suficiente de recambio. Ahí está como el 10%, la última vez que vi la cifra, no sé si ha aumentado el 10% del personal de salud contagiado en cuarentena o hospitalizado, entonces ya han fallecido. Entonces claro. no me parece que esa actitud yo creo que en tiempos de crisis uno quiere ver autoridades que actúan sobre la realidad, que ejecutan, que son honestos, que dicen estos son nuestras deficiencias, estas son nuestras limitaciones, más que estar diciendo estamos en el ranking. O sea, perdón, Qatar es un país de 2,5 millones de habitantes y es un principado, no es una democracia. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los países que, este es un análisis que hizo Alberto Mayol, cuáles son los países que tienen el mayor número de contagios, pero más baja letalidad en el mundo? Son 10. De esos 10 países, solo uno es considerado democracia, Chile. Todos los demás son o dictaduras o regímenes considerados híbridos, ahí nomás. Entonces, normalmente feroz, en la estrategia, ¿por qué? Eso es feroz. ¿Por qué? Porque son los países que, como son regímenes autoritarios, pueden manejar las cifras y están muy preocupados de mostrar una baja letalidad como que si fuera algún éxito. Entonces, no sigamos esa línea de ese ranking. Yo creo que no nos gusta estar en el ranking con las dictaduras.
Si nos gusta estar en el ranking con las democracias, entonces tenemos que tener transparencia en la información, que nuestras autoridades escuchen, que se dejen asesorar y que tomen las medidas que tengan que tomar basados en la ciencia y no basados en los relatos comunicacionales de sus asesores. Ale y Daniel, les tengo una noticia de último minuto que no podemos dejar de comentar y voy a aprovecharme que está... Me la acaba de decir mi colega, así que te voy a golpear. Sí. Te voy a golpear, renunció la ministra. Así es. Tenemos listo el tuit además de la no ministra, que ya no es no ministra. Ahora sí es no ministra. Discúlpenme que celebre, estoy aquí con Antonella, que también celebra igual que yo, allá afuera, y dice: el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público. Son las palabras de Macarena Santelices. Fue leal porque ayer le dijeron que tenía que renunciar, básicamente, después de lo que hizo, y poner justamente lo que estábamos conversando antes con Adriana Muñoz, poner a este ex editor y productor del diario La Cuarta, ¿no es cierto?, Jorge Rus, en un puesto clave para las políticas públicas que tengan que ver con las mujeres, no entendiendo nada de qué significaba finalmente. Yo tengo fuentes al interior del ministerio y me contaron que ella le dijo a esta persona que tenía que hacerse cargo de las campañas para que no le volviera a pasar lo del otro día. O sea, de verdad no entendiendo nada, pero nada, y que no tiene nada que ver tampoco con su color político, sino con su desconocimiento específico del tema, ¿no, Ale? Sí, po. O sea, me parece que Alejandro Matus, está golpeado. Estoy aquí. No, pero si les estaba diciendo que justo antes había aparecido mi marido en la puerta y me dijo: renunció a la ministra. Así que ya lo sabía. Pero no, me parece que el tema, más allá de la persona, y a mí, yo me imagino que para ella debe ser un momento de mucha consternación, y no lo quiero personalizar. Probablemente, no sé, habrá tenido buenas intenciones, pero el tema aquí es que el tema de la mujer es un tema muy importante actualmente, es un tema político de primera prioridad. Entonces, tú tienes que poner a una persona, cuando tú eliges un ministro, también estás mandando un mensaje. Y ese mensaje es: ¿qué importancia le doy yo o qué enfoque le voy a dar a este tema? Y si tú pones en ese lugar a una persona que no... digamos que por lo menos no ha tenido un discurso elaborado en torno al tema de género, que además ha manifestado apoyo a la dictadura que terminó, sin cuestionar, digamos, nadie es culpable de la familia donde viene. Tampoco a mí me parece que ese sea un cuestionamiento justo, pero si ella reproduce, si ella reproduce verbalmente su adhesión a ese gobierno, si además toma estas medidas de nombrar en puestos claves del ministerio a una persona que no tiene los méritos para ocupar ese puesto, a lo mejor tiene muchos otros méritos, pero no esos méritos, me parece que claro, que está bien que renuncie, y que ojalá el gobierno ponga a una persona que esté en los temas. Como se decía hace un rato aquí mismo, no se trata de que ponga a una persona que no sea de parte de su ideario político. Tiene todo el derecho a poner a una persona de derecha, pero si va a poner una persona de derecha, tiene que ser una persona que conozca el tema de género, que no es un tema... los temas de género no son tampoco como jardinear o no sé, también son temas que se estudian y que tienen y que hay que tener competencias y capacidad de conocimiento, y sobre todo conocimiento no solamente teórico y académico, conocimiento de las organizaciones feministas, relaciones con ellas. Los ministros en el fondo son articuladores de políticas con las organizaciones que tienen que ver con esas políticas. Y esta ministra no tenía ningún vínculo hacia las organizaciones. Entonces, ojalá que la persona que llegue tenga esas credenciales. Claro, ojalá que sí, de verdad, porque yo creo que en su sector hay. O sea, están las mujeres, está como, hay. Claro, está comunidad mujer. O sea, hasta la Evelyn Matei sabe más. Exacto.
La Evelyn Matei es más feminista. De hecho, eso fue la primera que lanzó, como alcaldesa lanzó un plan para efectivamente que ayudar a las mujeres que estaban siendo agredidas en esta época de pandemia, efectivamente, o sea, y están las mujeres de Comunidad Mujer, están en la ONU, ONU Mujeres. Tienen. Claro, tienen. El tema de la discriminación de género nos afecta a todas, independientemente de cuáles sean tus ideas políticas. Así exactamente. Tienen que, también háganle honor a sus propios cuadros. O sea, también yo me imagino que muchas de esas mujeres que se sentían merecedoras o capacitadas para ocupar ese puesto se deben haber sentido ofendidas que la nombraran a esta otra persona, digamos, que no calza para ocupar ese cargo. Entonces, espero que cambien el hay un sticker que se dice así como, no sé, no encuentro el sticker para decir lo que siento en este momento. Ese sticker me representa en este momento. Claro, estoy buscando. No tenía ninguna fe en que esto iba a pasar. Te juro, pensé que la tenían ahí prácticamente como un voladero de luces permanente, para que cada vez que, por ejemplo, estábamos hablando ahora de las cifras de muertos, del maquillaje que le habían puesto, y estábamos en eso cuando pasa esto ayer. Entonces, como que en un momento, te juro que en mi cabeza dije, no, ya esto... y además que hubo cambio de gabinete hace 2 días, es como... Exacto, no tenía ninguna esperanza en que esto pasara. Pero por ejemplo, a ver si me permiten, en la discusión que teníamos con la senadora Muñoz, sí, la ministra ha sido la primera diciendo que el gobierno pusiera su patrocinio a ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es directo a las mujeres y a las guaguas. Entonces, qué bueno que pusiste el tema porque tenía unas ganas de opinar de ese tema. Por favor, dele nomás. O sea, me parece que el argumento constitucional es el más guala de todos los argumentos en un país que viene de haber alcanzado un consenso político de la necesidad de cambiar esa constitución. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? O sea, tú me pones la constitución como que fuera letra escrita en piedra, si es una constitución que vamos a cambiar. Entonces, no, o sea, inventa algo más creativo, más empático, pero no... Esa bajada, asesores comunicacionales... no. Yo creo que estamos en problemas. Hace rato que estamos en problemas ahí en todo caso. Estamos en problemas. Houston. Claro, ¿no? Houston. Claro, no, aló, tierra aquí llamando. Claro, no, de verdad. Yo creo que, claro, no... Hay muchas otras maneras de decirlo y simplemente asumir la realidad. No quiero apoyar este proyecto porque no me alcanza la plata, etcétera. Y la gente verá si le gusta o no, pero salir con la constitucionalidad, no... En un país donde el Tribunal Constitucional está en el cuestionamiento que está y que se ha convertido en la cuarta instancia, o sea, no. Sí. Mira, perdona, tengo que decir algo. La Alejandra Matu acaba de hacer una cosa brillante, porque aquí se alega la constitucional e inconstitucionalidad, pero el que marca eso es un Tribunal Constitucional que es político, que atenta contra lo que el Senado y la Cámara muchas veces aprueban. Entonces, ¿qué me está hablando constitucional si tenías tú enquistado ahí una institución creada para dejar sin efecto los proyectos que le interesan a la gente? Entonces, es muy inteligente que escamotea la voluntad popular todos los días. Exacto. Escamotea y tira al suelo los fallos judiciales, se ha convertido en una cuarta instancia. Ahora hasta los cheques protestados llegan al Tribunal Constitucional, entonces, ¿de qué me estáis hablando? Tal cual. Es verdad. Muy cierto. Es verdad. Oye, tenemos que ir a una pausa, pero estoy tan emocionada todavía. Si me permiten despedirme, Por favor. Ya lo he dicho, pero nunca es suficiente que los muertos, la gente que ha fallecido por COVID, es mayoritariamente gente que hubiera seguido entre nosotros si no hubiera tenido este virus, sin importar cuál es la enfermedad de base, qué edad tenía, probablemente gente que todavía estaría con nosotros. Y entre ellos quiero saludar a los familiares, a la Susana, a su exmujer, a su hijo Josu y a todos sus amigos, sus compañeros de la Vicaría de Solidaridad por el fallecimiento de Rodrigo de Arteaga Beitia, un amigo mío muy querido y cuyo luto estoy sufriendo a la distancia y con mucha pena.
Él estaba con Alzheimer, tenía 75 años, pero ninguno de nosotros quería verlo partir todavía. Así que en su memoria y en todo el aporte que él hizo a la recuperación de la democracia y la lucha por los derechos humanos, quiero también rendir un homenaje a todas las personas que están sufriendo hoy día, que están llorando a sus fallecidos, porque todos, digamos, son una historia de vida y no son simplemente un número en una planilla de Excel. Exactamente. Hay personas detrás de cada uno de esos números, familias completas. Así que con ese mensaje final, Ale, te despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Alejandra Matus. Y muchas gracias de parte de toda la gente que te está escribiendo y agradeciendo también tu labor. Las puertas de La Voz de los que Sobran siempre van a estar abiertas para que podamos comentar estos temas para ti. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme para allá. Y para el corazoncito. Muchas gracias a ustedes y suerte con el matinal de los que sobran, que somos todos, somos mayoría. Eso. Un abrazo, chao. Daniel, nos vamos a ir a una pequeña pausa aquí en las redes sociales y en Radio Sach, por supuesto, vamos con música.